Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave.me y este es el vídeo número 22 de nuestro curso MuseTuf, el curso en el que estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto en MuseScore. Y hoy vamos a hablar del concepto de osía. ¿Qué son las osías? Básicamente son esos compases que nos vienen en la parte superior de algunos pentagramas y que nos permiten tocar cierta parte de una forma alternativa, o simplemente es una explicación de cómo se debe tocar o qué significa cierto elemento dentro de nuestra obra. Para ello nos vamos a valer de la funcionalidad que tiene MuseScore a la hora de ocultar y mostrar ciertos compases en función de si tienen o no tienen notas. De todas formas, como mejor se aprende esto es haciendo un ejemplo, así que nos vamos al ordenador y comenzamos. Si recordáis, en vídeos anteriores ya hemos visto que MuseScore nos permitía mostrar y ocultar pentagramas que no tuviesen notas. Recordad que desde propiedades y pentagramas vacíos, si hacemos clic y lo ocultábamos, nos ocultaba, excepto en el primer sistema, todos aquellos compases que no estuviesen vacíos. Igualmente, en el vídeo pasado también vimos que podíamos hacer esto desde la pestaña de instrumentos. Si abríamos, por ejemplo, el piano y elegíamos la clave de Fa, también teníamos la posibilidad de ocultar todos los compases que no tuviesen notación. Bien, pues realmente MuseScore nos permite hacer esto no solo a nivel de pentagrama, sino también a nivel de compás, de forma que podamos mostrar u ocultar aquellos que tienen o no tienen notas, y a partir de ahí poder crear elementos como las osías. Por ejemplo, voy a empezar añadiendo algunas notas aquí, y ahora esto mismo lo voy a pasar al pentagrama de abajo, de forma que voy a tener alternados compases en silencio con compases con notas. Si ahora hago clic con el botón derecho en cualquier compás del pentagrama en clave de sol del piano y me voy a propiedades de pentagrama o parte, vemos que tenemos un montón de opciones. No me voy a centrar en esto lo veremos con mucho más detalle en futuros vídeos y simplemente me voy a centrar en esta opción que dice corte. Si hago clic sobre ella y ahora doy a aplicar, vemos que automáticamente me corta todos los pentagramas que estén en silencio, mientras que me deja solo aquellos que tengan notas. Si veis, solo me lo ha hecho en la clave de sol porque en la clave de Fa es un pentagrama independiente, pero si quiero pasar de uno a otro, en vez de tener que cerrar y volver a abrir el menú, simplemente lo puedo hacer con las flechas de arriba y de abajo. Si hago clic sobre el de arriba me iría a la parte de flauta y si hago clic en el de abajo me llevaría a la parte del piano. Por tanto, hago clic sobre el de abajo, ahora ya estoy en el del piano. Y ahora si vuelvo a hacer clic sobre corte y doy a aplicar, vemos que me hace exactamente lo mismo y me deja solo aquellos compases que contengan notas. Aceptamos esto y una vez que ya hemos entendido el concepto de mostrar y ocultar compases en función de si tienen notas, voy a eliminarme el piano y vamos a centrarnos en la flauta para crear un compás de osía. Por ejemplo, primero me voy a crear varias notas. Y ahora lo que voy a hacer es crearme un pentagrama en la parte superior que será donde irá nuestra osía. Para ello, como vimos en el vídeo anterior, simplemente abrimos la parte de flauta, damos a añadir pentagrama y como vemos nos ha creado un segundo pentagrama. Este segundo pentagrama le voy a subir a la parte superior y ahora a una nota cualquiera le voy a añadir un trino. Me voy a la pestaña de paletas, me voy a la lupa, escribo tri y en ornamentaciones añado el trino. Ahora lo que quiero hacer es que este compás me muestre cómo se debe tocar el trino, de forma que sirva como explicación para el instrumentista. Para ello, y por poner un ejemplo sencillo, lo que voy a hacer aquí es que me voy a crear un compás de semicorcheas simulando el trino. Por ejemplo, y una vez que ya tengo agregado mi compás, lo que voy a hacer es eliminar todo el resto excepto este compás, de forma que la partitura principal siga siendo la inferior, pero que aquí arriba se me quede este compás como ayuda para el intérprete. Para ello simplemente en cualquier compás del pentagrama superior volvemos a propiedades de pentagrama aparte. Lo primero voy a decir que sea un pentagrama pequeño, ya que realmente no quiero que sea un pentagrama principal. Como veis, ya se me ha quedado pequeñito. En segundo lugar, voy a activar corte para que igual que antes se me elimine todo menos ese compás. Y por último, voy a quitar el check de mostrar barras de compás. De esa forma veremos que la primera barra y la última no desaparecerán.
Si ahora aceptamos, vemos que ahora tiene un aspecto así, se parece ya bastante a lo que buscamos. Sin embargo, hay que hacer algún retoque más. Por ejemplo, esta llave no tiene ningún sentido, por lo que voy a eliminar tanto esta como esta. Y ahora ya para finalizar, lo único que voy a hacer es que estos dos pentagramas aparezcan mucho más pegados, ya que la separación es demasiado extensa. Para ello, desde el menú paletas, si nos vamos a disposición, vemos que tenemos un icono que parece que tiene una forma como de I. Bien, pues simplemente hago clic sobre el compás, hago clic sobre este botón, el espaciador de pentagrama fijo abajo, y una vez que hago clic sobre él, como veis aparece una línea que nos une la parte inferior del pentagrama de arriba y la línea superior del pentagrama de abajo. Ahora simplemente si nos vamos a la pestaña de propiedades, vemos que podemos ajustar el espaciador de dicha línea. Pues lo que voy a hacer es reducirla de forma que ambos pentagramas se me unan. Y cuando tenga una distancia que me guste, simplemente hago clic sobre escape y ya tendremos acabado nuestro compás de Osía. Si esto ahora lo exportamos, vemos cómo se nos queda perfectamente nuestro compás de explicación o compás de Osía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que es un vídeo bastante interesante y es que me habéis preguntado unas cuantas veces cómo crear este tipo de compás, así que espero que con esta explicación, que realmente ha sido un ejemplo real y práctico de cómo se hace, os quede mucho más claro para cuando tengáis que hacerlo vosotros. De todas formas, como siempre sabéis que si tenéis cualquier duda, podéis dejarme en los comentarios de YouTube, enviadme un email, por redes sociales, en fin, como queráis, que yo os intentaré responder como siempre lo más rápido que pueda. Y si os gustan este tipo de vídeos en los que cada vez estamos cubriendo más funcionalidades de MuseScore, os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y así YouTube os iré informando de cuando subo nuevos vídeos. Y nada más, lo dejamos hoy por aquí y nos vemos muy pronto con muchos más vídeos. ¡Hasta pronto!